Bienvenidos, soñadores de la historia y del misterio, a Sueña Historia. ¿Y si te dijera que los guerreros más feroces del norte, aquellos que juraron lealtad a Odín y buscaban la gloria en el Valhalla, abandonaron el saqueo para proteger al emperador más poderoso del mundo cristiano? Adéntrate con nosotros en la historia de la Guardia Varega, un cuerpo de élite de vikingos que sirvió al Imperio Bizantino. Explora los misterios de Constantinopla, la ciudad de oro, y descubre el juramento de sangre que los unió a un destino que trascendió la guerra y el tiempo. Una saga de lealtad, traición y secretos ocultos, donde el eco del hacha no solo forjó un imperio, sino también una leyenda que se perdió en la historia, hasta ahora. Capítulo 1. El fin del norte. El sol en el norte ya no era el mismo. Se sentía más débil, como un dios moribundo. En los fiordos de Noruega, el invierno duraba más que nunca, y el hielo se negaba a ceder. Las sagas que se contaban en el calor de los salones no hablaban de nuevas tierras, sino de tiempos pasados. Los viejos decían que los dioses dormían, que Odín había apartado su único ojo y que las valquirias habían dejado de buscar a los guerreros más audaces para llevarlos al Valhalla. La promesa de una muerte gloriosa ya no era un destino, sino un rumor. Para un joven guerrero como Einar, la vida era un callejón sin salida. Las redadas no daban fruto, las aldeas a lo largo de las costas de las islas occidentales estaban vacías, saqueadas o protegidas por reyes que habían aprendido a negociar con oro. Su hacha había derramado sangre, pero no le había dado riqueza ni fama. Solo un vacío que pesaba tanto como el hierro que portaba. En su clan, la hambruna era una presencia silenciosa. Los niños tenían los vientres hinchados y los ancianos susurraban que los mares se habían vuelto hostiles. La runa de su destino, grabada en un collar de hueso, estaba rota. No había gloria, no había muerte noble, no había futuro. Fue entonces cuando llegaron los rumores. No eran historias de saqueos, sino de un lugar. Una ciudad tan vasta que se necesitaba un mes para recorrer sus murallas. Una ciudad de oro, de cúpulas que brillaban bajo un sol ardiente, de mercados donde el aroma de las especias exóticas flotaba en el aire. La llamaban Miklagard, la gran ciudad, pero sus habitantes la conocían como Constantinopla. Y, más importante aún, se decía que su emperador, el Basileus, estaba reuniendo a los mejores guerreros del mundo para su guardia personal. No para saquear, sino para proteger. No para morir, sino para servir. El rumor era un insulto para los viejos. Abandonar el camino del dragón para servir a un señor forastero y a un dios que moría en una cruz. Pero para los jóvenes, con los estómagos vacíos y el espíritu cansado de la desesperación, era una oportunidad. Unos pocos elegidos de clanes sin suerte se reunieron, incluyendo a Einar. A bordo de un largo y esbelto drakkar, un barco sin un nombre de dragón, se hicieron a la mar. El viaje fue una tortura. Las tormentas los azotaron, las olas eran tan grandes como colinas y el mar tragó a 2 de sus hombres antes de que el sol volviera a brillar. El frío no era como el de su hogar, era un frío húmedo que se les metía en los huesos. La costa de los francos se veía como un fantasma en la niebla, y las tierras al sur parecían solo un rumor. Einar, en las noches de vela, miraba las estrellas. Eran diferentes, más numerosas. Se preguntó si los dioses aún los miraban desde tan lejos. La fe en Odín y Thor se sentía tan distante como el hielo que dejaron atrás. Después de meses de navegación, de comer pescado seco y de contar historias para no caer en la locura, el milagro ocurrió. A lo lejos, las murallas de una ciudad se alzaron como un acantilado de piedra, pero no uno frío y sin vida. El sol de la mañana se reflejaba en las cúpulas, y el oro deslumbraba la vista. El aroma de las especias, de la sal y de la multitud llegó a ellos mucho antes de que pudieran distinguir las puertas. Era Miklagard. Era una promesa. El puerto era un caos de idiomas y colores. Barcos de todas las naciones del mundo llegaban con sedas de China, especias de Arabia y armas de la estepa. A los ojos de los vikingos, que solo conocían la madera, el hierro y las rocas, era un mundo nuevo. El drakkar, sin su proa de dragón, se veía pequeño y triste entre las elegantes galeras bizantinas. Los guerreros de Einar se mantuvieron juntos, con las manos en el mango de sus hachas. Se sentían pequeños e insignificantes.
No eran saqueadores, no había nada que robar, el simple aire que respiraban ya era más que cualquier tesoro que hubieran visto. Eran solo un grupo de hombres perdidos, buscando un propósito. Fueron detectados. No por la guardia, sino por un hombre de mirada astuta, vestido con ropas que Einar no podía nombrar. Un hombre que hablaba su idioma, con un acento que sonaba como el canto de una lengua de serpiente. Se llamaba Joris. Era un mercader, un hombre de confianza del emperador, un negociador. Él había visto a muchos como ellos, y sabía lo que buscaban, un lugar en el mundo, un poco de respeto y oro. Joris los condujo por las calles de piedra, bajo imponentes columnas y arcos de mármol que se elevaban hasta el cielo. Einar se sentía como un bárbaro ignorante, sus pasos toscos resonaban en el silencio de los pasillos de un mundo que no entendía. En cada esquina, la historia se elevaba en jeroglíficos y esculturas. La ciudad era una bestia viva, que respiraba sabiduría y riqueza. En una taberna humilde, donde otros norteños bebían vino aguado y contaban historias, Joris les hizo la oferta. El emperador buscaba un cuerpo de guerreros, no de cualquier tipo, sino de su misma estirpe. Hombres sin lealtades a los nobles bizantinos, sin familias que pudieran chantajear. Hombres sin miedo a la muerte, a quienes el oro les resultaba una sorpresa. Los varegos. Joris les prometió un juramento de lealtad directa al emperador, una paga que dejaría a sus clanes sin aliento y un lugar de honor que les daría una reputación eterna. Pero había una cláusula. Debían renunciar a su nombre de vikingos, a sus dioses. Debían jurar lealtad a un solo hombre, y en última instancia, al dios de ese hombre. Era un dilema imposible para Einar. Renunciar a las viejas costumbres, al destino de sus ancestros, a la promesa del Valhalla, a cambio de una vida que no entendían, en una ciudad que no podían ni siquiera imaginar. Una noche, cuando la luna plateaba las cúpulas de la ciudad, Einar se sentó solo en el puerto. El olor a sal y a especias se mezclaba con el hedor de la miseria. Vio a un grupo de hombres armados, con los rostros cubiertos, moviéndose en las sombras de las murallas del puerto. No eran varegos, eso era seguro. El sigilo y la cautela de sus movimientos eran muy diferentes. Einar, por un instinto que no podía ignorar, los siguió. Descubrió que un complot estaba en marcha. Estos hombres, mercenarios contratados por algún noble de la corte, se preparaban para atacar el gran palacio. Pero su objetivo no era el oro, sino el corazón de la bestia, la vida del emperador. En ese momento, Einar entendió el porqué de la guardia varega. No era para proteger la ciudad, era para proteger al hombre. Una flecha se disparó desde las sombras, un silbido que lo alertó del peligro. El complot había sido descubierto, o al menos, sus ejecutores habían notado su presencia. No había tiempo para pensar. La runa de su destino, rota en su collar, pesaba en su cuello. Su futuro ya no estaba en el norte. La elección no era entre el Valhalla y el oro. Era entre la muerte en las sombras, sin honor ni propósito, o la supervivencia a través de un juramento a un dios y a un hombre que no conocía. Corrió hacia el puerto, el eco de sus pasos resonando en la noche. No corría hacia el Valhalla, sino hacia el palacio, a un destino incierto que, al final, sería más épico que cualquier saga jamás contada. Iba a convertirse en un hombre que abandonó el saqueo para proteger un imperio, y su historia era la primera de un juramento de sangre. Capítulo 2. El juramento del dragón y el águila. El sonido de las sandalias y las túnicas bizantinas sobre el mármol no era nada comparado con el estruendo de un hacha de guerra que golpea el suelo. Einar, jadeando por el esfuerzo y el miedo, se plantó ante los guardias del gran palacio, un muro de hombres cubiertos de acero y rostros severos. Habló en un idioma que apenas conocían, pero la urgencia en su voz era universal. Señaló la dirección de los asesinos. La sangre de su propia mano cortada en la persecución servía como un testigo mudo de la verdad de sus palabras. Los guardias, entrenados para reaccionar ante cualquier amenaza, se movilizaron en silencio. Pero en lugar de ser despedido, Einar fue tomado. No como prisionero, sino como un mensajero improbable. Fue conducido por un laberinto de pasillos, bajo techos con mosaicos de oro que le hacían sentir como si caminara en un sueño febril.
La frialdad del mármol bajo sus pies era un contraste brutal con el calor de su sangre nórdica. La sala del trono era el corazón del imperio. El aire, denso con incienso y el aroma de las especias, olía a poder. El Basileus, una figura de autoridad absoluta, estaba sentado en un trono tan alto que parecía tocar el cielo. Sus ojos, profundos y viejos, se fijaron en Einar. No había en ellos miedo ni gratitud, solo una evaluación fría, casi clínica. El emperador escuchó la historia de la conspiración, traducida por un cortesano, y una sonrisa fugaz, pero terrible, se dibujó en sus labios. No le sorprendió la traición de sus nobles, pero sí el mensajero. Un bárbaro con la mirada salvaje de un lobo. El emperador, en un gesto de autoridad, ordenó que Einar y sus compañeros fueran llevados a un patio anexo. Allí, el aire olía a tierra y a la vida de los jardines, lejos del incienso del palacio. Fue el lugar donde Joris, el mercader que los había encontrado, les presentó la oferta formal. El emperador os ha observado, dijo Joris con una voz que era una mezcla de seducción y amenaza. Vuestra valentía es un recurso. Pero vuestra falta de lealtad a los linajes de aquí es vuestra mayor fuerza. El emperador quiere una guardia personal que no pueda ser comprada, intimidada o traicionada por los nobles. Una guardia de extraños que solo le juren lealtad a él. Einar miró a sus hermanos de armas. La mayoría asintió con la cabeza, sus ojos brillando con la promesa de oro. Un juramento era un juramento, y el oro era oro. Pero el alma de los vikingos estaba en algo más que en las riquezas. Los viejos decían que el honor estaba en morir por el clan, en el sacrificio por su gente. Ahora les pedían que juraran lealtad a un rey extranjero por una bolsa de monedas. ¿Y qué hay de nuestros dioses?, preguntó Jarl, el líder del pequeño grupo, su voz profunda y ronca. Odín nos dio el valor. Thor nos dio la fuerza. Los abandonamos. Joris sonrió, revelando una hilera de dientes perfectos. No se os pide que los abandonéis. Solo que sirváis a un poder mayor. A vuestro juramento. El emperador tiene fe en un solo Dios, pero su fe es vuestro oro. Era una mentira, una verdad a medias. Lo sabían. Pero el hambre era una realidad más dura que cualquier fe. La promesa era un escudo inquebrantable contra la traición de la corte, una promesa que ninguna otra guardia podría tener. La guardia varega no tenía parientes a los que proteger ni títulos que perder. Su único propósito era el Basileus. La paga será anual y en oro, continuó Joris. Tendréis vuestros propios cuarteles, vuestros propios herreros, vuestro propio estandarte. Seréis los guardianes del emperador, sus perros de guerra personales. Nadie os molestará, y nadie os traicionará. La oferta era imposible de rechazar. Einar y sus hermanos sabían que estaban vendiendo sus almas, pero era una venta que les daba un propósito. Los que habían sido exiliados, los que no tenían futuro, ahora tenían uno. El rito del juramento se celebró en una cripta oscura, bajo la majestuosa cúpula de Hagia Sofía. No se escuchaban los cantos de los monjes, solo el silencio de la piedra. El emperador no estaba presente, pero su voluntad sí. Un sacerdote ortodoxo de barba larga y mirada penetrante sostenía una cruz de oro y les hablaba en un idioma que era música para sus oídos y que sus mentes no podían entender. Einar y sus hombres estaban vestidos con sus propias pieles y armaduras, pero les habían dado un estandarte de seda. Una bandera con un águila de dos cabezas que miraba hacia el este y el oeste, un símbolo que no tenía sentido para ellos. Uno por uno, se arrodillaron ante el sacerdote. Cada uno tenía que tocar el suelo, besar la cruz de oro, besar el borde de su túnica y pronunciar un juramento que había sido traducido al nórdico antiguo. Juraron lealtad eterna al Basileus y a sus descendientes. Juraron protegerlo de todos los enemigos, tanto internos como externos. Y juraron morir por su emperador. Cuando llegó el turno de Einar, el sacerdote le hizo una pregunta más, con una voz baja y susurrante. ¿Renuncias a tus dioses de la guerra? Einar dudó. La imagen de Odín, el anciano tuerto, se le apareció en su mente. ¿Estaba traicionando a sus ancestros? ¿Estaba escupiendo sobre la memoria de los caídos? La runa en su cuello ardía,
y la promesa del Valhalla se sentía tan lejana como las estrellas del norte. Pero su estómago estaba vacío y el recuerdo de la hambruna en su aldea era más fuerte que cualquier leyenda. No los abandono, respondió Einar con una voz que sonaba como un crujido. Los pongo a dormir. El sacerdote asintió con una mirada enigmática y lo bendijo. El juramento estaba hecho. A partir de ese momento, ya no eran vikingos ni escandinavos. Eran los varegos. Los hombres del juramento. Fueron llevados a sus nuevos cuarteles, un lugar en el centro de Constantinopla, cerca del gran palacio. Era una fortaleza dentro de la ciudad, un hogar propio. Allí encontraron a otros como ellos, guerreros de las tierras nórdicas y de la Rus de Kiev, hombres que habían hecho el mismo juramento. Sus nuevos hermanos de armas tenían la misma mirada de un lobo enjaulado, la misma sensación de estar en un lugar que no les pertenecía. El entrenamiento era brutal y diferente. Ya no era solo sobre el hacha, la espada y el escudo, sino sobre formaciones disciplinadas, sobre marchar como un solo hombre. Eran una máquina de guerra perfectamente sincronizada, una fuerza imparable. Pero sus mentes seguían siendo suyas. En las noches, hablaban de sus sagas. Se contaban historias de Odín y Thor, de dragones y de mares tormentosos. El contraste entre su nuevo hogar y sus viejas vidas era palpable, un constante recordatorio de que habían cambiado el camino de la gloria por el camino del oro. Einar se acostumbró a la vida de la guardia. La paga era tan generosa como les habían prometido, y el respeto que inspiraban era tanto una bendición como una maldición. La gente les temía. Les llamaban los bárbaros del emperador, los guardianes con el hacha. Eran la mano invisible del emperador, una fuerza que se movía en las sombras de la corte. Pero el juramento no los liberó de su pasado. El anciano varego con la cicatriz en el rostro, un hombre que parecía haber vivido 1000 vidas, le dijo una noche: «No puedes poner a dormir a un dios, muchacho. Su silencio es solo temporal. Y cuando despierte, te darás cuenta de que no has hecho un juramento de lealtad, sino un pacto con el mismo diablo». El misterio que habían dejado atrás en sus tierras se había transformado, y ahora vivía, latente, en las sombras de la ciudad de oro. La guardia varega había nacido, y con ella, una leyenda oscura. Capítulo 3. La lengua de la serpiente y el hacha. El tiempo, en la ciudad del Basileus, fluía de manera diferente al norte. No se medía en estaciones ni en ciclos de siembra, sino en las ceremonias de la corte, en las intrigas del palacio y en el ritmo incesante del comercio en el Cuerno de Oro. Einar y sus hermanos, los varegos, se habían aclimatado a su nueva vida. Sus cuerpos, forjados por el frío, ahora se movían con una extraña soltura bajo el sol bizantino. Las hachas de guerra ya no eran un símbolo de saqueo, sino una insignia de poder y el objeto de un respeto reverencial en todo el imperio. Eran temidos y, a la vez, admirados. Pero a pesar del oro, la comida y el honor, la inquietud era una constante. La paz en la que vivían no era natural para hombres nacidos para la batalla. La sospecha flotaba en el aire del palacio como el incienso. Los nobles de la corte, con sus túnicas de seda y sus rostros pálidos, observaban a los bárbaros con una mezcla de desprecio y miedo. No podían comprar su lealtad, ni manipularlos con promesas o amenazas a sus familias, pues los varegos eran forasteros, desarraigados, leales a una sola persona. Eso los hacía la herramienta perfecta del emperador, y el enemigo mortal de los demás. La calma se rompió una mañana, con un grito que hizo eco en el gran palacio. El cuerpo del archiducado Teodosio, un hombre de gran influencia en la corte, fue encontrado en su biblioteca personal. El cuerpo estaba desmembrado, y a su lado, descansaba un hacha de guerra. Un hacha varega. La evidencia era irrefutable. La guardia había asesinado a un noble. El rumor se extendió como un fuego salvaje. Los varegos eran perros locos, bárbaros sin honor, asesinos sin razón. La facción de nobles opuesta al emperador vio su oportunidad. Exigieron la disolución de la guardia, la decapitación de los culpables y la expulsión del resto. La posición de la guardia varega, que parecía inexpugnable, se había desmoronado en un instante. El emperador, en lugar de tomar una decisión rápida, demostró la astucia por la que era conocido. No los despidió,
sino que les dio una orden: investigad. Encontrad la verdad. Si sois inocentes, vuestro honor quedará intacto. Si sois culpables, el juramento no os salvará de la espada. Einar, el más joven de los veteranos de su grupo, fue elegido para liderar la investigación. Era una misión de doble filo: probar la inocencia de los suyos o firmar su sentencia de muerte. Su único aliado era su hacha, su experiencia en el combate y el anciano varego de la cicatriz, que había visto más intrigas en el palacio que cualquier otro. La primera parada fue la biblioteca del difunto. El lugar estaba lleno de pergaminos, códices encuadernados en cuero y libros de conocimiento antiguo. Einar, que apenas podía leer las runas de su propia lengua, se sentía como un tonto en medio de la sabiduría bizantina. Pero el anciano varego, su guía, no buscaba un libro. Buscaba el rastro de la traición. Mira más allá de lo que te muestran, susurró el anciano. El veneno no está en la copa, sino en la lengua que lo ofrece. Rastrearon la ruta de la conspiración. Un sirviente del palacio, aterrorizado, confesó haber visto a un hombre encapuchado colocar el hacha en la escena del crimen. Su descripción del encapuchado era vaga. Pero el anciano notó un pequeño detalle en la confesión del sirviente: el sonido de las botas. No eran las pesadas y ruidosas botas de los varegos, sino las botas de los mercenarios sarracenos, una de las facciones que luchaban contra el imperio en el sur. La investigación los condujo a las entrañas de Constantinopla. Pasaron de los salones de mármol a los barrios bajos, un mundo de calles llenas de barro y de un olor agrio. Con una mezcla de astucia y fuerza bruta, Einar y los suyos rastrearon a los mercenarios. Los obligaron a confesar. El plan era sencillo: asesinar a Teodosio, dejar el hacha varega como prueba y sembrar el caos en la corte para debilitar la posición del emperador. La mente detrás del plan era un poderoso noble, el eparca, quien soñaba con usurpar el trono. El hombre creía que el emperador era débil por confiar en bárbaros, y que la guardia varega era su mayor vulnerabilidad. La trampa era perfecta, pero la astucia de Einar la había frustrado. El emperador, al enterarse de la verdad, se enfureció. Ordenó el arresto del eparca y de todos los involucrados, y la guardia varega fue restituida en su lugar, con una autoridad renovada. Sin embargo, en el curso de su investigación, Einar descubrió un secreto más profundo que el de la traición. En una cámara oculta, en el fondo de la biblioteca de Teodosio, Einar encontró un cofre de hierro con el emblema del eparca. Dentro no había oro ni joyas, sino pergaminos antiguos con una escritura que no reconocía. Había runas nórdicas, sí, pero mezcladas con símbolos y figuras que parecían de un pasado aún más remoto. El anciano varego lo miró con una expresión de miedo y asombro. Este es el conocimiento de los primeros varegos, susurró. Los que hicieron el juramento mucho antes que nosotros. Los ritos que nuestro pueblo no debería conocer. El pergamino hablaba de un juramento más antiguo que el que habían hecho. No era un juramento al emperador, sino a un hacedor de caminos, una figura mitológica que prometía guiar a los varegos a través de los mares y las tierras. También describía rituales de unión de sangre con las tierras que pisaban, y la invocación de antiguos espíritus que se creía que habían sido silenciados por el tiempo. El pergamino era un compendio de magia y leyendas. Un conocimiento prohibido. Einar se dio cuenta de que el eparca no solo quería deshacerse de los varegos. Quería encontrar estos rituales y usarlos para su propio beneficio. El anciano varego, con la voz temblorosa, le reveló el verdadero secreto de la guardia. Hemos protegido al emperador, muchacho, pero también hemos sido los guardianes de un secreto que se extiende más allá de los mares y las tierras. Un secreto que nos unió no a un hombre, sino a un poder ancestral que los bizantinos no podrían comprender. La conspiración había fracasado, pero el misterio se había abierto. Einar se dio cuenta de que su llegada a Constantinopla no había sido una casualidad. No eran simples mercenarios que habían llegado por una bolsa de oro. Eran los herederos de un pacto más antiguo que las murallas de la ciudad, un pacto que los conectaba con la esencia misma de la tierra. Su juramento no había sido a un emperador, sino a un legado de secretos ocultos. La verdadera historia de la guardia varega no era de oro o de honor, sino de misterio y de un poder que ellos mismos apenas comenzaban a comprender. Capítulo 4.
El rumor de las runas perdidas. La sala de guardia era un lugar de ruidos y olores familiares. El resonar de las hachas al afilarse, el aroma del aceite de cuero, el humo del fuego. Pero para Einar, después del descubrimiento en la biblioteca, se había convertido en un lugar de silencios tensos. El anciano varego, con la mirada ahora más grave que de costumbre, custodiaba el pergamino como si fuera un arma. Y en cierto modo, lo era. La conspiración de Leparca había sido frustrada, pero habían tropezado con un secreto más antiguo y peligroso, un conocimiento que no pertenecía al mundo cristiano de Bizancio, sino a las nieblas del pasado. El pergamino no era solo un mapa de rituales olvidados. Era un eco, una voz que venía de muy lejos. Sus páginas estaban llenas de extrañas figuras que no eran ni runas, ni jeroglíficos. Era un código que solo un puñado de hombres podía descifrar. El anciano, cuya sabiduría era más profunda que la de cualquier otro en la guardia, había dedicado su vida a preservar las sagas, las leyendas y el conocimiento arcano de su gente. Pero incluso para él, el pergamino era un enigma. No es para los hombres de este tiempo, susurró una noche, mientras el fuego proyectaba sombras alargadas en las paredes de la barraca. Este conocimiento es anterior al juramento. Es un camino que se bifurcó, un secreto que se escondió por una razón. La presencia de ese manuscrito se convirtió en un fantasma entre ellos. Eran guardianes de un misterio que no entendían, un fardo pesado que los hacía sentirse más extranjeros que nunca. Los nobles bizantinos podían ser enemigos, pero el pergamino era una fuerza de su propio pasado. Einar, impulsado por una sed de conocimiento que no había sentido en el campo de batalla, se sentó con el anciano, noche tras noche, intentando descifrar el manuscrito. Juntos, con la luz tenue de una lámpara de aceite, se sumergieron en la caligrafía antigua. Las runas, grabadas en hueso y piedra, eran la clave, la llave de un idioma que se había perdido en la memoria. Desentrañaron la historia, no de un solo héroe, sino de los primeros varegos. Descubrieron que su juramento no había sido a un emperador, sino a un hacedor de caminos, una figura mítica que les había prometido guiarlos hacia una tierra de inagotable riqueza. Una tierra más allá de las fronteras del mundo conocido. Las leyendas que se contaban en las tabernas sobre las grandes expediciones varegas no eran solo rumores. Eran fragmentos de la verdad. El pergamino era el mapa de un viaje a través de un océano vasto y tempestuoso. Un viaje que, según el texto, había culminado en una tierra de árboles eternos, un lugar que no tenía invierno, donde la comida crecía sin esfuerzo y los ríos eran de salmón. El rumor de que los vikingos habían llegado a América siglos antes que Colón no era una leyenda. Era un secreto guardado por los varegos, un conocimiento que habían custodiado en el corazón del Imperio bizantino. La revelación del mapa no unió a la guardia, la dividió. Una facción, liderada por un guerrero pragmático llamado Ragnar, quería destruir el pergamino. Para él, ese documento era un peligro, una reliquia pagana que podía arruinar su posición en la corte y traer la ira del emperador. Hemos jurado lealtad a este hombre, no a fantasmas del pasado, argumentó Ragnar, con la voz llena de razón. El oro y el respeto que tenemos son reales. Las leyendas de un mundo perdido son solo sueños de hombres que fracasaron. La otra facción, encabezada por Einar y el anciano, veía el pergamino como una salvación. Una forma de recuperar su honor perdido, de reencontrar su identidad más allá de su juramento. El mapa era una brújula hacia la promesa de una tierra donde los dioses antiguos quizás no dormían. La tensión se hizo insoportable. Las discusiones se convirtieron en peleas. Los hermanos de armas se miraban con sospecha. La guardia varega, una vez unida por un juramento, ahora estaba dividida por un secreto. Una noche, el pergamino desapareció. Alguien de la facción de Ragnar lo había robado. Creían que al destruirlo, protegerían su nueva vida. Pero su intento de silenciar la verdad solo la hizo más peligrosa. El anciano varego le advirtió a Einar que el pergamino tenía su propio poder. Una vez que la verdad se ha revelado, no puede ser escondida. Einar rastreó a Ragnar y a sus hombres a un rincón abandonado de la ciudad, en las ruinas de un viejo circo romano. Se enfrentaron, no con hachas, sino con palabras. Ragnar le imploró a Einar que dejara el pasado en el pasado,
que no pusiera en peligro a toda la guardia por un rumor. Pero Einar había visto la verdad. Había visto el mapa de sus ancestros, y el conocimiento era una herida que no podía sanar. El enfrentamiento culminó en una confrontación tensa. La guardia, dividida, se observaba con recelo. El líder de la facción de Ragnar se preparaba para quemar el pergamino en una hoguera. En un movimiento desesperado, Einar se abalanzó. No buscaba matar, sino solo detener el fuego. La lucha se convirtió en un caos. Los hombres de Ragnar creyeron que Einar y sus compañeros querían atacarlos. Las hachas se levantaron y la sangre corrió. No fue una batalla gloriosa, sino una pelea entre hermanos, un final trágico para una hermandad. El pergamino se salvó, pero la división era irreparable. Los hombres de Ragnar, avergonzados, se quedaron en el cuartel. Einar, el anciano y los pocos que lo apoyaban se exiliaron en las sombras del palacio, convirtiéndose en fantasmas. El emperador, que había sido informado de la disputa, les dio un lugar secreto para vivir, y les encomendó una nueva misión: custodiar los secretos más oscuros de la corte. Y así, la Guardia Varega se dividió en dos: la Guardia Oficial, leal al trono y al oro, y la Guardia Secreta, un grupo de hombres que custodiaban un misterio más grande que el propio imperio. El rumor de las runas perdidas ya no era solo una historia. Era una herida. Y el mapa de la tierra de árboles eternos no era solo un camino al pasado, sino un juramento de sangre al futuro. Un camino que un día podrían tener que seguir. La Guardia Varega había encontrado su verdadero propósito, uno que estaba más allá de la lealtad, más allá del oro. Su destino, al parecer, no era proteger un imperio moribundo, sino mantener vivo un secreto que podría cambiar el mundo para siempre. Y en esa revelación, el verdadero misterio de los varegos comenzó. Capítulo 5. El tesoro olvidado de los varegos. El gran palacio, un laberinto de mármol y oro para el mundo exterior, tenía otra cara para los varegos de Einar. Era un esqueleto de piedra, lleno de venas y arterias ocultas. El grupo de Einar, ahora la guardia fantasma del emperador, se movía por este mundo subterráneo. Su cuartel ya no era un gran salón lleno de hombres, sino una red de viejas criptas y pasajes secretos que se extendían por debajo del palacio. Allí, con el sonido amortiguado de la ciudad por encima de ellos, y el pesado silencio de la tierra por debajo, custodiaban su verdadero tesoro. Ese tesoro no era el oro ni las joyas que se amontonaban en las tesorerías imperiales. El tesoro era el pergamino, un mapa de un pasado que nadie más conocía, y la promesa de un futuro que nadie podía entender. A la luz de las antorchas, estudiaban el manuscrito, sus misteriosas runas y los símbolos arcanos. El anciano varego, con la voz llena de una reverencia que no se veía en su rostro desde hacía mucho tiempo, explicó la verdad: el tesoro no es lo que puedes ver, muchacho. Es lo que está escrito. El tesoro es la historia, y la historia es nuestro poder. La Guardia Varega, en sus primeros días, había sido más que mercenarios. Eran los herederos de un juramento, de un pacto con la tierra y el mar, que les daba una fuerza y una lealtad que no se podía romper. Ese conocimiento era el tesoro olvidado. Los primeros varegos, los que hicieron el viaje a través del océano, no solo lo hicieron para encontrar una nueva tierra, sino para cumplir una profecía. Mientras Einar y su pequeño grupo se sumergían en este misterio, la otra Guardia Varega, la oficial, se volvía irreconocible. Liderados por Ragnar, los guerreros que habían jurado proteger al emperador se habían vuelto arrogantes y complacientes. Sus hachas se utilizaban más para intimidar a los sirvientes que para luchar. El oro fluía a raudales, pero su disciplina se había perdido. Ragnar, cegado por el poder y la envidia, veía a Einar y su grupo como una amenaza. Creía que ellos tenían una parte de ese tesoro que no podía ver, y su envidia se transformó en un plan para arrebatarlo. El conflicto surgió por la corrupción. El emperador confió en Ragnar para escoltar una carga de oro a través de las calles de Constantinopla. Sin embargo, Ragnar, en un acto de traición, planeó un ataque para robar el oro, culpar a un grupo de bandidos y quedarse con una parte para él y sus hombres. La traición era el mismo mal que los varegos fueron contratados para combatir. Einar y su grupo, desde las sombras, se enteraron del complot. Estaban en una posición imposible.
Exponer a Ragnar significaba deshonrar a la guardia varega y quizás incluso provocar que el emperador se volviera contra ellos. Pero permitir el robo del oro, sabiendo la verdad, significaba traicionar su juramento. Fue entonces cuando Einar entendió que su verdadero tesoro era su código de honor, su lealtad, y que a diferencia de Ragnar, ellos no podían ser comprados. Se prepararon para actuar. La noche del robo, el cielo se cerró con nubes pesadas y la lluvia azotó las calles de Constantinopla. El plan de Ragnar era perfecto, la poca visibilidad, los pocos guardias. Pero no contaba con la guardia fantasma. Einar y sus hombres, moviéndose por las sombras y los tejados de la ciudad, se convirtieron en espectros. Atacaron a los bandidos contratados por Ragnar, sus hachas y espadas silbando en la oscuridad. La batalla no fue ruidosa ni épica, sino rápida y brutal. Una masacre silenciosa en la noche. Los hombres de Ragnar se encontraron de repente sin bandidos a los que culpar. Einar se presentó ante él, su rostro cubierto de barro y de la sangre de los mercenarios. En la mano, sostenía una pequeña bolsa con el emblema de Ragnar, una prueba irrefutable de la traición. Tu tesoro, Ragnar, susurró Einar, su voz apenas audible por el sonido de la lluvia. Te está cegando. La confrontación no se libró con armas, sino con miradas. Ragnar, humillado y derrotado, no tenía palabras. Su orgullo, su riqueza y su poder no eran nada frente al honor de Einar. Einar no lo mató ni lo expuso al emperador. Su castigo sería vivir con su vergüenza, con el conocimiento de que la guardia que había traicionado había sido la que le había salvado la vida. Al regresar a su cripta, el anciano varego le sonrió a Einar. Ahora lo entiendes, dijo. El tesoro no es solo el pergamino, muchacho. Es nuestro espíritu. El espíritu de los hombres que dejaron atrás todo para forjar un nuevo camino. Los que eligieron el honor sobre el oro. El capítulo termina con Einar mirando el pergamino, con una nueva comprensión. Ya no era solo un mapa a una tierra lejana. Era el testamento de sus ancestros, una prueba de que su juramento no era para un emperador moribundo, sino para una profecía que los guiaba hacia algo más grande que ellos mismos. El tesoro era el conocimiento, y ese conocimiento les decía que debían embarcarse en un viaje, no para encontrar oro, sino para cumplir un destino. Un destino que, según el pergamino, requería un antiguo y peligroso ritual, el pacto con el más allá. El siguiente paso de la historia de los varegos no estaba en el palacio, sino en las sombras de la muerte, y en la promesa de un poder que podría cambiar el destino del mundo. El misterio se hacía más grande. El peligro era inminente. El viaje apenas comenzaba. Capítulo 6. El pacto con el más allá. En las entrañas de Constantinopla, bajo el zumbido constante de la vida y el bullicio de los mercados, se extendía un mundo silencioso y olvidado. Einar y sus compañeros, la guardia fantasma, se adentraron en las catacumbas, un laberinto de piedra fría y oscuridad. El aire era pesado, con el aroma de la tierra húmeda y el eco de los milenios. Su nuevo cuartel, una cripta abandonada, era su santuario. Allí, a la luz de una única antorcha, el anciano varego se preparó para el rito. El pacto con el más allá, el ritual más peligroso del pergamino. No era un rito para invocar la fortuna o la victoria, sino para pedir consejo a sus ancestros, a los que habían hecho el viaje a la tierra de árboles eternos y nunca regresaron. El anciano les advirtió de los peligros. Este no era un rito de su fe, ni de la de los bizantinos. Era un rito de un tiempo anterior al juramento de sangre, un pacto con la esencia misma de las almas de sus antepasados. Para un hombre, era una forma de buscar guía, pero para un grupo, era un juramento que los ataría a una nueva misión, una que no podían rechazar. El grupo de Einar, reducido y endurecido por la traición, no tenía nada que perder. Asintieron, sus rostros iluminados por la llama parpadeante. La traición de Ragnar había sido el último clavo en el ataúd de su vieja vida. Era tiempo de abrazar el misterio. El ritual comenzó con un cántico en el idioma perdido de su gente. No era una oración, sino un lamento, una llamada a los que se habían desvanecido en las brumas del tiempo. El anciano dibujó runas en la tierra, y cada hombre de la guardia fantasma, uno por uno, se cortó la palma de la mano. No era un sacrificio de vida,
sino un sacrificio de sangre, la esencia de su linaje. La sangre cayó sobre las runas, y el fuego de la antorcha tembló, como si la llama misma sintiera una presencia. Einar cerró los ojos y se concentró. La sangre de sus hermanos de armas era una fuerza que podía sentir, una pulsación que se unía a la suya. El aire se hizo más denso. Pudo oler el rocío de una mañana nórdica, oír el sonido de las olas rompiendo en una playa. No eran recuerdos, eran algo más. Eran los ecos de los hombres que habían venido antes que él. Voces susurrantes que hablaban de un destino, de un propósito que no podían ver. Las visiones llegaron. No eran claras, sino fragmentadas, como cristales rotos de un sueño. Vio el rostro de Ragnar, su antiguo amigo, retorcido por la envidia. Pero detrás de él, vio una figura de seda y oro, un noble bizantino, con los labios moviéndose en un susurro que parecía la lengua de una serpiente. El noble no estaba buscando el oro de Ragnar. Buscaba otra cosa. Un poder. El poder de los ritos del pergamino. El eparca, el hombre que intentó destruir a la guardia, no había actuado solo. El misterio se revelaba como una cadena de traiciones. La visión se hizo más nítida. Vio la cúpula dorada de Hagia Sofía. Pero el rostro del emperador no era de preocupación, sino de terror. Estaba rodeado por hombres que juraban lealtad, pero sus miradas eran las de las serpientes. El peligro no venía de los ejércitos que se acercaban a las puertas, sino de las sombras que se escondían en la corte. El imperio se estaba pudriendo desde adentro. Y la guardia varega oficial, la que juró proteger al trono, era ahora una fuerza de ciegos, incapaces de ver la verdad que se escondía en sus propias narices. Einar sintió un dolor agudo, como si una astilla de hielo se le clavara en el corazón. La visión de sus ancestros le mostró el origen del problema. El hombre detrás del complot no era solo un ambicioso noble. Era un adepto de un culto antiguo, una rama de los bizantinos que rechazaba el cristianismo para abrazar un poder arcaico, un conocimiento que era tan peligroso como la traición misma. El hacedor de caminos de la profecía no era un dios que los guiaba, sino una fuerza que los varegos debían controlar. Sus antepasados se habían embarcado en su viaje al oeste para huir de esta fuerza, no para encontrar una tierra de árboles eternos. Se habían convertido en los guardianes de un secreto que no era un mapa, sino un sello. Un sello para mantener la oscuridad a raya. El pacto terminó. El anciano varego se desplomó, exhausto. La sangre en las runas se había secado. El aire en la cripta ya no era pesado. Era como si el silencio mismo estuviera susurrando la verdad. Habían hecho el pacto. Habían recibido su guía. El anciano miró a Einar, sus ojos cansados, pero con una nueva determinación. Ahora lo sabes. El tesoro no es solo un mapa. Es una carga. Nuestro propósito no es proteger a un hombre, sino a la profecía. A la profecía que los varegos originales guardaron en el pergamino. Einar asintió, su mente aún procesando las visiones. Entendió que su vida, su juramento y la historia de su gente se habían fusionado en un destino. El emperador estaba en peligro, no por las fuerzas externas, sino por una conspiración que estaba infiltrada en lo más profundo de su corte, liderada por un poder que había estado trabajando en las sombras durante siglos. La Guardia Varega, el último bastión de la lealtad, era la única fuerza que podía detenerlos. Ahora sabían la verdad. Y la verdad era más peligrosa que cualquier batalla. La guerra no sería con espadas ni con hachas, sino con conocimiento, con traición y con sombras. El siguiente paso no era huir. El siguiente paso era infiltrarse en el corazón del imperio, encontrar al verdadero enemigo, y proteger no solo a un emperador, sino un secreto que podría cambiar el destino del mundo. El pacto con el más allá no les había dado respuestas fáciles. Les había dado una guerra. Y el hacha de Einar, que había derramado la sangre de sus enemigos en el campo de batalla, ahora tendría que derramar la sangre de un enemigo que se escondía a plena vista. La verdadera batalla de los varegos apenas había comenzado. Capítulo 7. El dragón y el lobo. El conocimiento no les había traído paz. Les había traído una guerra. Einar y su guardia fantasma, que habían operado en las sombras del palacio,
ahora se movían con una urgencia silenciosa. Las visiones del ritual se habían grabado a fuego en sus mentes: el emperador en peligro, la corte llena de serpientes, y un enemigo que no era de carne y hueso, sino de un poder ancestral. Sabían que el complot de Ragnar no había sido más que un peón en un juego mucho más grande. El verdadero titiritero era un sacerdote de alto rango, un hombre de inmensa influencia, que manipulaba a los nobles y creía que la presencia de los varegos en el palacio era una maldición que despertaría a su hacedor de caminos para desatar una nueva era de caos. El sacerdote, un hombre de voz suave y ojos fríos, veía el poder de los varegos, su lealtad inquebrantable, como una abominación. Él creía que el juramento que los unía al emperador era una perversión de la verdadera fe. Su objetivo no era solo derrocar al Basileus, sino purificar el imperio de lo que él consideraba una influencia pagana. La guardia oficial, liderada por un arrogante Ragnar, no era consciente de nada. Su vida de lujos y de privilegios los había ablandado. Su disciplina era una sombra de lo que había sido. Creían que las batallas se libraban en campos de tierra lejana, no en los pasillos de su propio hogar. Einar, viendo la complacencia de sus antiguos hermanos de armas, sintió una mezcla de ira y pena. Eran el escudo del dragón bizantino, pero ese escudo se había oxidado. La guerra comenzó con una serie de pequeños ataques. Mensajeros imperiales eran emboscados, suministros eran interceptados, y el emperador recibía constantes amenazas anónimas. El sacerdote, moviendo sus peones en el tablero de la corte, usó estos eventos para sembrar la duda. Culpó a los varegos de ser la causa de la inestabilidad, argumentando que su presencia había atraído la ira de los dioses. La presión sobre el emperador se hizo insoportable. Pero el anciano varego le advirtió a Einar de un ataque inminente, un golpe de gracia. La visión del ritual había sido clara: el enemigo no atacaría el ejército bizantino. Atacaría el corazón del imperio, el gran palacio, en una noche de tormenta, con la idea de que la furia del cielo escondería sus intenciones. Einar y su guardia fantasma se prepararon en las sombras. Se movieron por los túneles y pasadizos secretos, convirtiéndose en el sistema de defensa invisible del palacio. Se posicionaron en puntos estratégicos, en las torres y en las entradas secretas. No esperaban una batalla, sino una emboscada. Ragnar, informado por el emperador de un posible ataque, se rió con desdén. Los cobardes no atacarán la fortaleza, se jactó. Su confianza era su perdición. La tormenta llegó con la furia de los dioses de Einar. El cielo se rasgó con relámpagos y el trueno rugió como si los cielos estuvieran en guerra. El ataque comenzó. No era un ejército. Eran pequeños grupos de mercenarios, hombres sin honor y sin lealtad, que se infiltraron en el palacio a través de los pasajes que el sacerdote les había revelado. Los guardias del emperador, tomados por sorpresa, fueron masacrados. El grito de la batalla resonó por los pasillos. Ragnar, despertado de su complacencia, se dio cuenta de la magnitud de su error. Su guardia, acostumbrada a desfiles y banquetes, luchó con ferocidad, pero sin disciplina. Sus filas se desorganizaron. Los mercenarios, más ágiles y con una ventaja de conocimiento de los pasillos, lo superaron. Fue entonces cuando la guardia fantasma de Einar apareció de las sombras. No con un grito de guerra, sino con el silencio mortal de sus hachas. Einar y sus hombres eran la fuerza que la guardia oficial había olvidado. Se movían como una sola unidad, con una precisión que venía de la disciplina y de la lealtad. Einar mismo, con su hacha, abrió un camino de sangre a través de los mercenarios, buscando al líder del complot. La batalla no fue gloriosa, fue un caos sangriento. Las hachas de los varegos se encontraron con las espadas de los mercenarios. En medio de la carnicería, Einar se abrió camino hasta el gran salón. Allí encontró al sacerdote. El hombre no llevaba armadura, solo una túnica ceremonial. Su rostro, sin embargo, estaba lleno de un odio que superaba cualquier creencia. Estaba invocando un ritual, una fuerza, usando la muerte de sus propios hombres como sacrificio. Creía que la masacre era un regalo para su dios, el hacedor de caminos. Einar lo enfrentó, no con una oración, sino con una furia silenciosa. El sacerdote, con una sonrisa demente, le dijo: «Eres un ciego, bárbaro.
El juramento no es una bendición. Es una maldición. Y el hacedor de caminos os ha traído aquí para este final. Sois la ofrenda perfecta. Einar, en ese momento, comprendió la verdad. El enemigo no era el sacerdote. Era la creencia misma, el fanatismo que había llevado a su pueblo a la locura. La batalla no era por la vida del emperador, sino por el alma de los varegos. Con un grito de pura rabia, Einar lo atacó, no con la fuerza de un guerrero, sino con la furia de un guardián. La batalla terminó tan abruptamente como había comenzado. El sacerdote cayó, y con su muerte, los mercenarios se dispersaron. El gran palacio estaba a salvo, pero a un costo inmenso. Ragnar, herido y humillado, se arrodilló ante Einar, con lágrimas de vergüenza en los ojos. «Nos salvaste», susurró. «No puedo creerlo. Nos salvaste a pesar de todo». El emperador, en la mañana siguiente, no tuvo dudas. La guardia varega, en su forma oficial, estaba comprometida. Los varegos de Einar, los que habían operado en la sombra, eran los verdaderos guardianes. Su lealtad, una vez cuestionada, ahora era más fuerte que cualquier traición. El misterio de las runas y el pacto con el más allá habían sido la clave para salvar al imperio. Pero la victoria se sintió vacía. La guardia había ganado la guerra, pero el imperio bizantino, herido desde dentro, se tambaleaba. El dragón había vencido, pero su aliento se había vuelto débil. El lobo había cumplido su juramento, pero el camino que tenía por delante no estaba pavimentado con oro, sino con sangre. El anciano varego se acercó a Einar y le puso una mano en el hombro. «La profecía se ha cumplido», dijo, con una voz llena de cansancio. «Hemos protegido a nuestro emperador. Pero el imperio está muriendo. Es tiempo de que el lobo se separe del dragón. Nuestra historia aquí ha terminado. Ahora, nuestro destino nos llama de nuevo a casa, a un camino que nunca hemos recorrido». El camino hacia la tierra de árboles eternos no era solo una leyenda. Era una promesa que ahora tenían que cumplir. La caída de los hijos del norte ya no era un futuro. Era su presente. Y su misión no era proteger un imperio, sino su propia alma. La verdadera saga de los varegos estaba a punto de comenzar. Capítulo 8. La caída de los hijos del norte. La victoria sobre el culto de la serpiente no trajo la salvación. Solo compró tiempo. Einar y su guardia fantasma, que ahora se movían a la luz del día, eran venerados como héroes. Su lealtad, su ferocidad y su astucia se habían ganado el respeto del emperador y el miedo de la corte. Sin embargo, en los ojos de Einar, no había celebración. Había visto la podredumbre en el corazón del imperio, y sabía que la cura para un envenenamiento no es la gloria, sino el lamento. El imperio del dragón bizantino, que había parecido una fortaleza inexpugnable, se desmoronaba. La trama del sacerdote no había sido la única herida. Las fronteras se desangraban. Los bárbaros del norte empujaban, los árabes del este atacaban, y los persas del sur se levantaban con una nueva fuerza. El tesoro imperial, que una vez fue inagotable, se había vaciado por los costos de la guerra y la corrupción. El emperador, agradecido con Einar y su guardia, los envió a las fronteras, a los lugares donde la situación era más desesperada. Su nueva misión ya no era custodiar el palacio, sino contener una marea. Y en esas tierras lejanas, Einar y sus hombres vieron la verdadera cara de la guerra. No había gloria en estas batallas, solo desesperación. Su fuerza, su disciplina y su valor eran un vendaje sobre una herida mortal. Una a una, las misiones se convirtieron en funerales. Los varegos lucharon contra los ejércitos árabes en la estepa, sus hachas brillando bajo un sol que no conocían. Vencieron en escaramuzas, pero los ejércitos enemigos eran una marea. Vieron cómo las fuerzas bizantinas se retiraban, dejando a los varegos solos para defender una posición indefendible. La palabra traición, que había sido un susurro en los pasillos de palacio, ahora era un grito en el campo de batalla. Los generales bizantinos, mediocres y cobardes, los usaban como carne de cañón para ganar un poco de tiempo. El anciano varego, su mentor, su guía, cayó en una batalla en la frontera este. No murió con una espada en la mano, sino con una flecha en el pecho.
Su último aliento fue una frase en su idioma olvidado: el juramento ha terminado. El dragón se ha marchitado. Su muerte fue el golpe más duro para Einar. Con él, se perdió una parte de la memoria ancestral, del conocimiento del pergamino. Einar se quedó solo, el último de los que recordaban la verdadera razón por la que estaban allí. La guardia se redujo a un puñado de hombres endurecidos, con cicatrices en el alma y una fatiga que pesaba más que su armadura. Sus viejos hermanos de la guardia oficial, liderados por Ragnar, los veían con una mezcla de respeto y lástima. El oro que Ragnar había buscado en el pasado ya no tenía valor. Su opulencia se había desvanecido. Ahora solo eran hombres que esperaban morir por un imperio que se negaba a reconocer su propia decadencia. El momento de la verdad llegó en la ciudad de Antioquía, en la frontera sur. El emperador, en un intento desesperado por detener el avance de un ejército, envió a Einar y a su grupo a defender una de las puertas de la ciudad. Era una misión suicida. La Guardia Varega, en su forma oficial, estaba acuartelada a unos kilómetros. El emperador, temiendo por su vida, los había mantenido cerca. Einar se paró en la muralla, con sus pocos hombres, mirando el campamento enemigo que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Sabía que esta era la última vez. El juramento había sido roto, no por ellos, sino por la realidad. La misión no era para ganar, sino para morir con honor. Los arietes golpearon las puertas. Los gritos de guerra del enemigo llenaron el aire. La batalla comenzó. Einar y sus hombres lucharon con la furia de los desesperados. Sus hachas y espadas se movían con una eficiencia mortal. Mataron a cientos, pero la marea de la muerte era imparable. Sus armaduras estaban abolladas, sus rostros cubiertos de sangre y sudor. Uno por uno, sus hombres caían. Einar vio la muerte en los ojos de sus compañeros, y no había miedo, solo una paz cansada. Se estaban yendo a casa, no al Valhalla, sino a las estrellas de su patria, a las que miraban en el mar. Justo cuando la puerta estaba a punto de ceder, Ragnar apareció con un puñado de los hombres de la guardia oficial. «No podemos dejar que mueran solos», le gritó a Einar. Era un acto de honor, de redención. Lucharon codo a codo, por última vez, como hermanos, el pasado y el presente de la Guardia Varega unidos en un baño de sangre. Pero no fue suficiente. La puerta cedió. En medio del caos, Einar, gravemente herido, fue tomado por sorpresa. Ragnar, en un último acto de lealtad, lo empujó hacia un pasadizo secreto. «Corre», le gritó. «El juramento ha terminado. Sobrevive. Por todos nosotros». Ragnar, con su hacha de guerra, se quedó para darles una oportunidad. Su sacrificio final fue el que no buscó. Einar, con un puñado de hombres, huyó por los pasadizos. Dejaron atrás la ciudad que habían protegido. Dejaron atrás a sus hermanos, su honor, su juramento y el fantasma del dragón bizantino. Ya no eran protectores. Eran los últimos varegos. Su misión en el imperio había terminado. El oro, la fama, la protección, todo era ceniza. Ahora su única posesión era la memoria y el pergamino. La caída de los hijos del norte había llegado. Ahora, libres de su juramento, el único camino que tenían por delante era el que sus antepasados habían tomado hace siglos. Su destino no era una muerte gloriosa en la guerra, sino una vida de incógnito, un viaje de redención en la búsqueda de la tierra de árboles eternos. La saga de la Guardia Varega no terminaba con su caída. Empezaba con su desaparición. Capítulo 9. La desaparición. La huida de Einar y sus pocos compañeros no fue un acto heroico, sino la simple y cruda supervivencia. Dejaron atrás las murallas de Antioquía en llamas, el hedor de la muerte y los gritos de sus hermanos caídos. Ya no eran la Guardia Varega, los hijos del norte que habían jurado proteger a un imperio. Eran fantasmas. Sus ropas imperiales, desgarradas y manchadas de sangre, fueron reemplazadas por harapos de mercaderes errantes. Se cortaron el cabello, se afeitaron las barbas y se mezclaron con el flujo interminable de refugiados que huían de la guerra. Su propósito ya no era la gloria, sino el anonimato. El camino de regreso al norte fue una dolorosa inversión de su viaje.
Donde antes habían buscado la riqueza y el honor, ahora solo buscaban un lugar para esconderse. Viajaron por rutas secretas, cruzaron ríos con la ayuda de pescadores, se escondieron en los bosques de Anatolia y vivieron de la tierra. La opulencia de Bizancio era un sueño lejano, una pesadilla de la que habían despertado. El oro que llevaban en sus bolsas se usaba para comprar comida y pasaje, no para ostentar poder. En las noches frías y silenciosas, Einar y sus hombres se reunían alrededor de una fogata. El pergamino, su único tesoro, se había convertido en su Biblia. No hablaba de dioses ni de reyes, sino de conocimiento. El anciano, antes de su muerte, les había enseñado a descifrar los símbolos más complejos, y ahora Einar entendía que el mapa no era solo una guía geográfica, sino un compendio de sabiduría. El pergamino les enseñó cómo encontrar agua en tierras secas, cómo curar heridas con hierbas olvidadas y cómo leer las estrellas como si fueran runas en el cielo. El hacedor de caminos era el conocimiento mismo, no una deidad. En su camino, escuchaban a los trovadores y a los mercaderes contar historias. Hablaban de la guardia fantasma del emperador, un grupo de guerreros legendarios que habían aparecido de la nada para salvar a Bizancio en su hora más oscura. Hablaban de Einar, un líder mítico con un hacha que brillaba en la oscuridad. El rumor de su fama era una ironía cruel. Eran héroes, pero nadie los conocía. Su gloria había quedado atrás, como las ruinas de las ciudades que habían protegido. El viaje al norte fue una peregrinación. Atravesaron las tierras de los francos, los reinos de los sajones y las aldeas de los germanos. En cada lugar, eran forasteros. Su idioma, su acento, su forma de luchar, todo era diferente. Ya no eran vikingos, ni varegos. Eran los últimos de una estirpe olvidada, un pueblo que había desaparecido de la faz de la tierra. Se habían convertido en una leyenda antes de morir, y ahora vivían como sombras en su propio mito. Uno de sus compañeros, un hombre llamado Cael, cuya risa había sido una luz en la oscuridad, comenzó a perder la fe. Hemos luchado por un imperio que nos ha olvidado, le dijo a Einar una noche, con la voz llena de amargura. Hemos perdido a nuestros hermanos, nuestra patria y nuestro juramento. ¿Para qué? ¿Por un mapa que nadie ha visto? ¿Para un juramento a un dios que no responde? Einar lo entendió. Cael, al igual que todos ellos, tenía el corazón roto. No habían muerto en la batalla, pero habían perdido su alma. Einar le mostró el pergamino. No luchamos por un rey o por un imperio, le dijo. Luchamos por algo más grande que ellos. La runa de mi destino, Cael, se rompió el día que dejé mi hogar. No hubo un lugar para mí en el Valhalla. Pero el pergamino nos dio un nuevo destino. Uno que no nos pide morir, sino vivir. Einar le mostró a Cael la runa del hacedor de caminos, el símbolo que los guió a través de las tierras. Este no es un mapa para morir con gloria, le explicó. Es un mapa para vivir con honor. Nuestra historia no termina con la caída del imperio. Nuestra historia continúa. Nos hemos vuelto fantasmas para que nuestra historia no termine en la tumba, sino en la eternidad. Cael, con lágrimas en los ojos, entendió. No se trataba de ser un héroe, sino de ser el último guardián de un secreto. A partir de ese momento, el grupo de Einar se convirtió en una hermandad unida no por la sangre o el juramento, sino por el propósito. Se convirtieron en los portadores de un legado que podría cambiar el mundo. Finalmente, llegaron a las costas del norte, a la tierra de sus antepasados. Pero el lugar que encontraron era diferente. El cristianismo había llegado, los reinos se habían consolidado, y la era de los vikingos había terminado. La gente los miraba como a fantasmas del pasado. El mundo había seguido adelante sin ellos. Fue entonces cuando Einar se dio cuenta de la ironía final de su historia. Habían protegido un imperio, habían derrotado a un culto maligno, habían custodiado un tesoro, y a cambio, se habían quedado sin hogar. Eran héroes sin un reino, guerreros sin una guerra. Su destino final no era la batalla, sino el silencio. Pero el pergamino, su única brújula, no había terminado de hablar. El mapa del hacedor de caminos mostraba una última etapa. La más difícil de todas. El viaje a través del mar de la Gran Serpiente, el océano Atlántico, hacia la tierra de árboles eternos.
El juramento al emperador había terminado, pero el pacto con el más allá, con sus ancestros, apenas comenzaba. La Guardia Varega había desaparecido de la historia. Pero su saga, la verdadera, estaba a punto de comenzar. Capítulo 10. La eternidad en las sombras. El regreso a las tierras del norte no fue un hogar, sino una escala. Las viejas leyendas y los nuevos reinos se sentían ajenos a los últimos varegos. Habían visto un mundo demasiado vasto, habían luchado en guerras demasiado complejas, y ahora, sus almas no podían encontrar paz en un lugar que se sentía tan pequeño. El mar de la gran serpiente, el inmenso y aterrador océano, ya no era un obstáculo, sino un camino. La última etapa del viaje era la más difícil, pero también la más necesaria. Era el viaje hacia la redención. Einar y sus hombres, armando un modesto barco con las habilidades de sus ancestros, se hicieron a la mar. El viaje fue una prueba para sus almas. Las tormentas no eran las que habían conocido. Eran monstruos de agua y viento. El cielo era un caos de nubes grises, y el horizonte un muro de niebla. Los pocos hombres que quedaban se agarraban a los mástiles, sus rostros curtidos por el miedo y la sal. El océano, el mar de la gran serpiente de sus sagas, no era un enemigo para ser conquistado, sino una fuerza para ser respetada. En las noches, el barco era una pequeña astilla a la deriva en una inmensidad oscura, y el miedo al vacío se les metía en los huesos. Pero el pergamino era su faro. Sus runas no solo hablaban de una tierra. Hablaban de un camino. Les enseñaba a leer las estrellas que no conocían, a sentir las corrientes que los llevaban hacia el oeste. El hacedor de caminos no era un dios de guerra, sino el espíritu de la perseverancia. Después de lo que pareció una eternidad de días grises y noches sin estrellas, el milagro se hizo visible. El muro de niebla se partió, y la silueta de una tierra se alzó en el horizonte. No era un acantilado de roca, ni un puerto con murallas. Era una tierra de árboles que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Era un mundo de un verde inmaculado, sin el olor a sangre de la batalla, sin el aroma de la podredumbre de un imperio que se desmoronaba. Era una tierra de paz. Al pisar la orilla, Einar se arrodilló, y por primera vez en años, lloró. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio profundo, de una carga que finalmente se había levantado. Este era el hogar. Este era el final de su viaje. La tierra de árboles eternos no era un mito, era la realidad. La vida que encontraron allí no se parecía a nada que hubieran conocido. No había ciudades. No había reyes. No había oro ni sedas. Había gente, sí, pero vivían en armonía con la tierra, en pequeñas aldeas, con una sabiduría que no estaba en los libros, sino en el conocimiento de la naturaleza. Era el opuesto total del mundo de Bizancio, el mundo que habían dejado atrás. Fue entonces cuando Einar comprendió el verdadero significado de la profecía. El hacedor de caminos no los había guiado a una tierra de riqueza, sino a una tierra de redención. El juramento de los primeros varegos, los que hicieron el viaje hace siglos, no fue para huir de una maldición, sino para encontrar un lugar donde su alma pudiera estar en paz. La Guardia Varega había sido el guardián de este secreto en el viejo mundo, y ahora, su misión era ser el guardián de este nuevo mundo. En un rito final, Einar y los últimos varegos se reunieron. No hubo cánticos ni sacrificios. Solo el silencio. Con una pala de hueso, Einar cavó un pequeño agujero. En él, no puso el oro de Bizancio, ni las insignias de su cargo. Puso el pergamino, el mapa, el testamento de su gente. Y con sus últimas fuerzas, enterró su pasado en la tierra. El tesoro no se había perdido. Se había plantado. La historia de los varegos en el viejo mundo había terminado. El relato se desvanece por un tiempo. La historia se olvida. Pasan los siglos, y la leyenda de la Guardia Varega se convierte en un simple pie de página en los libros de historia, un grupo de mercenarios bárbaros que sirvieron a un imperio lejano. Pero en el corazón de la tierra de árboles eternos, el legado de Einar perduró. Su conocimiento, sus historias, sus runas se mezclaron con la sabiduría de la nueva tierra. La sangre de los últimos varegos se unió a la de un nuevo pueblo. La historia del juramento de sangre no se perdió, se transformó.
En una escena final, muchos siglos después, en la costa de un continente que la gente de su época llamaría América, un explorador del Nuevo Mundo, un hombre de ciencia y curiosidad, descubre un pequeño artefacto. Es el mango de un hacha de guerra. Está desgastado por el tiempo, pero un grabado aún se puede ver. En un lado, hay un águila bicéfala, el símbolo de un imperio olvidado. En el otro, una runa nórdica, el símbolo del hacedor de caminos. Es una prueba de que la leyenda no era solo una historia, sino una verdad que había sido enterrada por el tiempo. La saga de la Guardia Varega termina así, no con la muerte en el campo de batalla, sino con la vida en una nueva tierra. Su destino no era ser héroes en un mundo que se moría, sino ser fantasmas en un mundo que nacía. Su historia no se cuenta en las sagas de la gloria, sino en los susurros de la eternidad. El tesoro que custodiaron no era oro, era la esperanza. La Guardia Varega desapareció de la historia, pero su espíritu, su juramento y su secreto viven en la sombra, esperando que el mundo esté listo para desenterrarlos de nuevo. Reflexión final. La historia de la Guardia Varega no es solo un relato de guerreros, sino una meditación sobre el destino y la lealtad. ¿Eran simples mercenarios, atraídos por el brillo de un oro extranjero? ¿O eran los guardianes de un secreto, los últimos de una estirpe que dejó su mundo para preservar una verdad más antigua que las murallas de Constantinopla? El hacha varega, en su viaje, cambió de significado. En las heladas tierras del norte, era un instrumento de saqueo. En las calles de oro de Bizancio, se transformó en un símbolo de juramento y protección. Y en la soledad del océano, se convirtió en una brújula. Estos hombres no solo custodiaban un imperio, sino que también eran custodios de una profecía, un mapa y un juramento que los ató no a un trono, sino a la misma eternidad. Su desaparición de los libros de historia no fue una derrota, sino una victoria. Se desvanecieron en las sombras para que su legado pudiera vivir. El tesoro que buscaron no fue un cofre de oro, sino una vida de paz. El Valhalla que prometieron, no estaba en un salón de banquetes para los caídos, sino en una tierra de árboles eternos. La Guardia Varega nos enseña que a veces, el mayor acto de lealtad no es morir por una causa, sino vivir para preservar un secreto. Su historia es el eco de un hacha que golpeó no solo a los enemigos, sino al tiempo mismo, dejando una marca indeleble en la historia que espera en la sombra.